que viven en esas condiciones. Millones, diría, ¿no? En Argentina. Sí, una situación de pobreza media por el INDEC muy próxima al 40% de la población. El INDEC también admite que hay casi el 50 y pico, casi el 60% de los niños en condición de pobreza. 40 en la última medición, porque ahora la próxima es muy que probable vengan, con un nivel de inflación de este que tenemos, 8% que se viene repitiendo en los últimos meses, 7, 8% por mes, una pérdida del poder adquisitivo tremendo, el salario, lo venimos comentando, el salario del sector informal, la mayoría de la gente que vive en estos lugares está justamente en la denominada economía informal, economía en negro, se lo devora los ingresos. Y fíjate vos estos datos de la UCA, que lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo, que durante mucho tiempo reemplazaron con los datos de la Universidad Católica Argentina a los datos del INDEC. El 35% de los niños argentinos pasa hambre. El 35% de los niños argentinos pasa hambre, más de un tercio de los chicos argentinos pasa hambre en el país que es el tercer productor mundial de alimentos. Mostrábamos la semana pasada con Alejandro una placa en la cual la Argentina tiene 46 millones de habitantes y produce alimentos para 450 millones de personas. 10 veces más produce alimentos y tenés el 35. Algo estás haciendo mal, ¿no? Y bastante mal. ¿No? El 60% de los chicos, recibe asistencia alimentaria por parte del Estado. Pero además, con el agregado que estás haciendo doblemente mal. Estaba viendo una curva ayer de esto que vos decís, de la asistencia al Estado, cómo ha crecido en porcentaje de Producto Bruto. Tómale la estadística que vos quieras, cómo ha crecido en las últimas décadas. Pero alevoso, de nada prácticamente, a más de un 50% de gente que recibe aporte del Estado para poder vivir. Entonces vos decís que el Estado sostiene el hambre. Claro, mira, eso es lo que... O sea, es el Estado el que sostiene el hambre. No es que, bueno, dejamos todo librado a la actividad privada y produce. No, el Estado el que lo sostiene. Creo que fue el lunes o martes no la semana pasada, la otra, cuando lanzaron las campañas acá en Córdoba, que poníamos un fragmento del discurso de Schiaretti en el acto que se hizo en el quórum, y que fue ovacionado cuando dijo: mantuvimos como política de Estado el PAICOR y hoy tenemos tantos chicos, y lo aplaudieron y decíamos, che, están aplaudiendo la pobreza. Claro. Porque el PAICOR fue un programa de emergencia, surgido en la década del 80, 84, Pero todos 85, esos programas deberían ser de emergencia. Para justamente, porque la idea era, cuando logremos desarrollo económico, incluyamos a los padres de los chicos, y los padres les pueden dar de comer en su casa, se desaparece el PAICOR. Y hoy, 40 años de democracia, casi 40 años del PAICOR, lo aplaudimos en el acto de lanzamiento de campaña, estamos aplaudiendo la pobreza. Estamos chochos con que haya pobreza. Y cuando además, sumo a eso, termina siendo la escuela un lugar a donde ir a comer y no aprender, con todo esto que significa, y que cuando decimos hacia adelante lo que se viene es terrible, porque reiteramos esto, esos niños se transforman en adultos. Sí. Esos niños no permanecen niños siempre. Ese niño es un adulto. ¿Qué futuro tiene ese adulto? ¿Qué opciones, qué posibilidades tiene? ¿Qué va a aportarle a nada? No, claro, porque ahí tiene problemas para aprender, problemas para integrarse, problemas para conseguir trabajo, para su salud. Yo he escuchado a gente decir, pero la gente lo decía, ¿no? Sin cinismo, ni sarcasmo, ni nada. ¿Tenés trabajo? Sí. ¿De qué trabaja? Yo vengo acá a cortar las calles. El piquetero. Le pagan un ingreso, reciben, para ir a cortar las calles, para hacer una manifestación. Pero ellos, Roberto, el problema es que ellos están convencidos que es un trabajo eso. ¿Sí? Ese es más grave aún la situación. Vos estás convencido que ser piquetero es un trabajo. Es muy grave lo que está pasando, es muy grave. A mí me sorprende porque yo me negaba a creer que fueran dueños de tanto cinismo algunos dirigentes. Pero claro, después finalmente te tenés que rendir a la evidencia. Si vos como gobernante propiciás que Alejandra se ponga un negocito, una empresa de no sé qué, cualquier cosa, de fabricar botones, no sé, o coser camisas, lo que sea, y tiene 10 empleados, vos no tenés 10 votos. Pero si vos le das a 10 personas 10 subsidios, sí tenés 10 votos.
Sí, y ese es el cinismo. Si sos un dirigente inútil, te lo voy a decir de esta manera. Sí, porque si vos sos un dirigente que entendés que cuando un emprendedor puede tener una fábrica, esa fábrica crece, las condiciones permiten que tenga 10 empleados, que esa persona puede... Es mejor. Pero cuando sos un inútil que no sabés cómo hacer las cosas y de la única manera que conseguís votos es dando un subsidio, bueno, es la clase de dirigente que tenemos. Me gusta decir eso, está bueno decir es un inútil porque en realidad en el fondo es así. No sos útil, sos un inútil. Pero no lo hacen porque no sean capaces de hacerlo, porque son capaces. Cuando vos hablas con ellos, son gente inteligente, que ve las cosas, que ve esta. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo lleva adelante? Ese es el problema. Es más difícil, porque lleva más tiempo. No lo hace. Sí, es más difícil, efectivamente lleva más tiempo. A mí me da toda la sensación de que además tienen un negocio aparte. No, pero además les importa más lo propio que el que... A ver, cuando vos buscas un dirigente, ¿por qué lo buscas? Porque entendés que le interesa la sociedad en la que vive, porque no pone sus prioridades y sus necesidades por encima de la sociedad. Eso es lo que hacen dirigentes que prefieren mantener el poder antes que preocuparse o solucionar los problemas reales de la gente. Y faltan consensos. Y parece una utopía, chicos. Estoy diciendo algo que parece... Yo les hago una pregunta y eso excede a los dirigentes. Va a mucha gente. ¿Cuánta gente vos le mencionás la palabra empresario y se le representa una linda idea? Al contrario, yo te diría que la mayoría de los habitantes de la Argentina pensamos que empresario es una mala palabra. Que son unos hijos de no sé cuánto, unos hijos de... que esto, que explotan, que esto, que el otro, demás ya. Y no hay manera de que una sociedad crezca si no tenés empresarios que hagan empresas, que den trabajo. No hay forma. Bueno, y decía que el otro dato es esto de, fíjate vos, en la medición empezó en el 2010 y tomando 12 años, hay un crecimiento del problema de la inseguridad alimentaria, que es hambre o reducción de alimentos, del 44%. Acá no se salva nadie respecto a responsabilidades políticas. Ahí está Cristina, ahí está Macri, ahí está Alberto Fernández. Y este dato que también es muy alarmante, el trabajo infantil es los niños que están obligados a hacer alguna tarea para buscarse su subsistencia. Chicos de entre 5 y 17 años. Imagínate un chico a los 5 años trabajando. Sí. Esto está absolutamente fuera de la ley. La ley contempla que no deben trabajar los niños. Y sin embargo hay un 15% de los niños, 15% de los niños argentinos que trabajan. Con un agregado. Antes los chicos de 14, por decir un número, salían y hacían trabajo, eran cadetes. Después empezaron a recibir subsidios. Ahora venden merca, Sí, en eso... Ahora venden merca. En eso no está contemplado esa tarea, mucho más fuera de la ley todavía. No, sí. No, pero además de la gravedad social que implica.